vamos a conocer el trabajo que realiza La Guarida ONG, una organización civil que construye consolas de juego a partir de material tecnológico que reciclan para donarlas e instalarlas gratis en hospitales públicos, pediátricos y con servicios dedicados a niños y adolescentes. Creo que lo tenemos en línea a Miguel Blanco, su presidente y uno de los fundadores. Miguel, Ezequiel Sili aquí en Sensaciones te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ezequiel, por aquí todo muy bien. Muchas gracias por tomarnos. No, por favor, un placer poder conocerlos y conocer esta maravillosa historia y el increíble laburo que están haciendo. Así que primero me gustaría ir al comienzo, ¿no? ¿Cómo nace y el porqué de La Guarida? Bueno, fue todo medio casual, déjame contarte, esto pasó en pandemia, yo me encontraba tratando de matar el tiempo como nos tocó a todos hacerlo, y la mejor manera que encontré fue en una de mis pasiones, que son los videojuegos, así que empecé a jugar y de modo casual encontré el botón de transmitir en vivo, y ese espacio de juego se terminó transformando en un canal de Twitch, en donde empecé a compartir ese juego con gente que venía a mirar cómo jugaba. Ese canal empezó a crecer, empezó a monetizar, como se dice en la jerga del streaming, y de alguna manera yo sentí que se me había cumplido el sueño del pibe. De chico siempre soñé con dedicarme en forma profesional a los videojuegos, pero yo tengo casi 40 años, durante mi infancia era algo muy complejo y estoy de moda, pero cuando yo era chico no. Entonces de alguna manera sentí que se me había cumplido el sueño del pibe, y dije, ¿por qué no este dinero hacer que vuelva al universo en forma de acción solidaria? Y con el dinero que ganaba en el streaming empezamos a hacer vianditas de comida, que salíamos a repartir la agenda en situación de calle. De esos hicimos 5, nos llenaban el alma, pero bueno, nos dimos cuenta de que primero no tenía mucho que ver con lo que originaba los fondos, que eran los videojuegos, y tampoco sentíamos que generáramos un impacto real en la problemática de la gente en situación de calle, porque lo podíamos hacer muy esporádicamente cada vez que juntábamos esos 100 dólares, que es más o menos mes y medio, 2 meses. Entonces empezamos a buscar una alternativa y encontramos la problemática de los chicos internados en hospitales, que no pueden jugar a nada físico por su condición, y a la hora de querer jugar al videojuego, bueno, se volvió algo realmente complejo, porque bueno, en el circuito del hospital público muchas salas no tienen televisor, a veces si tienen tele y cuentan con una consola de videojuegos, es compleja al momento de conectarla a ese televisor, que llegue hasta la cama en joystick, quién consigue los juegos, quién conecta esa consola y la desconecta para evitar que sea un problema a la hora de pasar el enfermero o el médico. Bueno, todas estas problemáticas las descubrimos y bueno, yo me sentía en capacidad de poder intentar resolverlas, y así fue que en el transcurso de 6 meses desarrollé el primer prototipo de consola de La Guarida, que es una consola en maletín que resuelve todas estas problemáticas, porque incluye el monitor, incluye una consola multiemuladora, no es más que una micro PC, que le permite al sistema operativo que usamos basado en Linux emular consolas comerciales y permitirle a los chicos que están internados tener todo el equipo resuelto en un maletín para que puedan jugar a más de 3.000 juegos. Increíble, impresionante. Bueno, primero estás hablando en plural, estás hablando en nombre tuyo y de Dylan Benítez, ¿es tu compañero? Exactamente, sí señor. Dylan se sumó a este proyecto una vez que comenzamos a fabricar las consolas. ¿Cómo se conocieron? Porque hay diferencia de edad. Generalmente uno lo hace con gente contemporánea, digamos, ¿no? En este caso vos tenés casi 40 y él tiene 20 y pico. Exactamente, bueno, nos conocimos en el ISER estudiando locución, nos enganchó la pandemia y bueno, y compartíamos no solamente el estilo de trabajo, por lo cual hacíamos trabajos en equipo durante la carrera, sino que además compartíamos el amor por los videojuegos y bueno, ese espacio de streaming un poco fue compartido con él también. Qué bueno, buenísimo. Bueno, después cuando empiezan a encarar, te voy a ir preguntando cosas más, vos contaste un poco el contexto, quiero saber, porque claro, cuando uno, les digo a la gente, ahora después vamos a decir el Instagram de ustedes, pero cuando ustedes ven el juego ese que famoso que Miguel está hablando, que dice es una valija, ¿cómo nació llevarlo? Porque yo no vi nunca, yo vi siempre los juegos, el portátil, el que conectás en la tele. Ahora, llevar todo con su pantalla y todo en ese, de alguna manera, maletín, ¿cómo surgió la idea? ¿De dónde salió? Porque esto ya existe en otra parte del mundo, ¿o es una idea de cero de ustedes? Mira, tengo entendido que no hay en otro lugar del mundo una consola similar a la nuestra,
pero básicamente fue tratar de emular lo que una PSP o una consola portátil de mano, sin el costo asociado a ello, ¿no? Básicamente lo que nos pasaba es que si bien teníamos los fondos del streaming, no era tanto dinero como para poder comprar consolas comerciales y donarlas. Entonces, en la búsqueda de maximizar la cantidad de consolas que podíamos hacer, y también en la búsqueda de abaratar costos y de alguna manera también que no sea solo social el proyecto, sino también ecológico, decidimos encararlo desde una mirada ecológica, reutilizando equipo tecnológico en desuso. Por eso los maletines, que hoy están desaconsejados desde la medicina porque desvían la columna hacia un lado, usa mucho más la mochila, entonces los maletines quedaron arrumbados, los monitores cuadrados que hoy prácticamente no se usan porque estamos acostumbrados a consumir contenido en apaisado. Entonces la idea era abaratar costos y de alguna manera darle una segunda oportunidad a ese equipo que de otra manera terminaría en la basura contaminando. Qué bueno. ¿Y cómo se hicieron de esos primeros materiales? ¿Fueron consultando a los conocidos? Che, algunos tienen desuso estos maletines, los monitores cuadrados. ¿Cómo se hicieron de empezar a armar esto a partir de elementos, como decís vos bien, que otros estaban desechando? Bueno, en el principio de todo esto, mucho fue así. De hecho, el primer maletín era un maletín de mi papá, que ella no usaba. El monitor lo donó un chico que era seguidor del streaming, y así fuimos. La microcomputadora la compramos con el dinero del streaming, y así fuimos poco a poco consiguiendo material y de alguna manera trazando el camino para llegar hasta donde estamos hoy. Cuando comenzamos, los hospitales no nos querían recibir la consola. Bueno, ahora iba a ir ahí, porque vos, claro, ustedes armaron, hicieron todo el desarrollo. Ahora te iba a preguntar, ¿cómo llegaron a dónde primero, cuál fue el primer lugar y de qué manera se presentaron? Porque yo veo que vienen dos muchachos, me dicen, mirá, traemos una consola para que jueguen los chicos en un maletín que te la vamos a dejar. Yo primero los miro como diciendo, ¿de dónde salieron? A ver, digo, ¿cómo fue esa primera apertura? ¿Quién les abrió primero la puerta y cuánto les costó poder llegar a ello? Muchísimo, porque claramente la respuesta natural es esa que vos planteás, estos dos locos de dónde salieron que están queriendo donar una consola que vaya Dios a saber cómo está armada, qué tiene adentro, y bueno, es lógico que además hay responsabilidades asumidas en el medio cuando una autoridad de un hospital decide recibir una donación así y ponerla al servicio de los chicos. Si hay algún problema, obviamente la responsabilidad no solo es nuestra, sino también de las autoridades. Así que fue muy complejo, pero un poco haciendo caso de las críticas constructivas que nos hacían los médicos y mejorando ese prototipo, poco a poco fuimos acercándonos al ideal de aquel objeto que podía funcionar como consola de videojuegos dentro de un entorno hospitalario, respetando todos los protocolos. Entonces, tras 6 meses de mejoramiento de esos prototipos, al primer prototipo del maletín, se dio la casualidad de que estábamos con Dylan y yo, tenemos una productora de contenido audiovisual, y le regalamos al Garrahan, por sus 35 años, un video institucional. En esa reunión de producción con la Fundación Pediátrica Argentina y gente de Garrahan, se nos ocurrió volver a insistir y ofrecer nuevamente ese maletín, y tras una larga charla y mostrarle los beneficios y algunos papers científicos que demuestran que el uso de videojuegos no tiene más que beneficios para los chicos internados, aceptaron poner a prueba ese primer maletín dentro del sector hemodiálisis en el hospital de Garrahan. Esa fue una jornada hermosísima, llena de nervios, de ansiedades, pero cuando se encendió la consola y los chicos se pusieron a jugar, fue un momento mágico. Obviamente los perdimos, dejamos de estar presentes para ellos se fueron a jugar un jueguito de fútbol, pero la cara de los chicos fue impagable, y lo es cada vez que llevamos una consola y esas consolas se encienden y los chicos descubren que en ese objeto artístico pueden jugar videojuegos, y es lo más lindo de este proyecto. Ahora, antes de preguntarte el tema de los beneficios, para que nos digas en detalle cuáles son los beneficios de que el chico esté en esa situación, esté jugando, le cuento a la gente que no tiene idea que cuando uno se hace hemodiálisis, uno está, ya sea un chico como un adulto, está mucho tiempo el proceso, dura varias horas, con lo cual en esas horas, bueno, muchos leen, escuchan música, pero para los chicos tener ese tiempo ocupado en el juego, con la atención, distraerlo de todo lo que le está pasando, me parece que es increíblemente maravilloso, y justamente debe ser uno de los beneficios, ¿no?
Exactamente, y es tal cual como lo decís vos. En particular, en hemodiálisis, nuestras consolas sirven para muchos otros tratamientos, pero en particular para hemodiálisis es donde más rinden, porque la cantidad de horas que pueden estar rondan entre las 4 y las 6 horas quietos, estáticos, muchas veces viendo un programa de televisión, una película. Pero bueno, los videojuegos en particular les permiten ser parte activa de esa acción. En el videojuego uno toma decisiones, lee, participa, y eso, bueno, obviamente genera en el paciente otro nivel de involucramiento. Como para comentarte algunos de los beneficios, nosotros siempre hacemos mención a uno en particular, porque conocimos al coautor del paper que arribó a esos beneficios, es el doctor Mario Alonso Puig, que es coautor de un paper que se hizo en España junto a la Fundación Juegaterapia, en donde tomaron una población de niños en tratamiento oncológico y les facilitaron consolas de videojuegos para que durante un tiempo acotado, obviamente, y bajo supervisión adulta, ellos pudieran cotidianamente hacer un ratito de uso de juegos. Y lo que descubrieron es que esos chicos que recibían la posibilidad de jugar consumían hasta un 40% menos de morfina durante su tratamiento. Además, encaraban el tratamiento con otra energía, con otras ganas, con menos miedo, porque además sabían que iban a estar jugando. Así que, bueno, ese es solo uno de los tantos papers que nosotros enviamos a los hospitales para convencer a sus autoridades de hacer uso de nuestras consolas, pero te podrás imaginar que sin entrar en la parte científica, el simple hecho de, no solo para el paciente, sino para la familia, ver a ese paciente que deja de estar triste y está jugando, entretenido y sonriendo, es un aliciente enorme. Y esto empezó con la primer consola en el Garraham, y después ¿cómo siguió? ¿Qué cantidad ya entregaron? ¿A dónde son, digamos, dónde fueron las entregas? Bueno, hoy tenemos ya 24, mañana entregamos la número 25. ¡Qué lindo! Y tenemos presencia en el hospital, por ejemplo, en Capital Federal, en los hospitales Elizalde, Gutiérrez y me falta uno. El Garrahan, el primero. Sí, el primero. Después, en la provincia de Buenos Aires, en el Sor María Ludovica de la Plata, en el Eva Perón de San Martín, y luego tenemos consolas en Mendoza y en Córdoba. Quiere decir que la gente del interior también, si se comunica con ustedes, quizá puede tener la posibilidad de tener alguna. Efectivamente, sí, de hecho en Mendoza hay 6, hay 2 en el Noti, 2 en el Fleming y 2 en el Perrupato, y en Córdoba hay una en el Hospital de Niños de Córdoba, y estamos planificando un viaje para la semana que viene para llevar 3 consolas más a Córdoba. ¡Qué bueno! ¿Y cuál es la diferencia entre esa primer consola que fue al Garraham y esta número 25 que están entregando mañana? Bueno, la principal diferencia es que hoy el modelo, ya no estamos enfocándonos tanto en el modelo maletín, sino que nos estamos enfocando en el segundo prototipo de la guarida, que son los carritos. ¿Por qué? Porque básicamente yo tuve que dejar de streamear y ese era nuestro ingreso de dinero, por lo cual tuvimos que optar por un esquema de fabricación de menor costo. Ajá. Y así fue que desarrollamos el segundo prototipo de la guarida, que es una consola carrito. ¿Qué recicla esta consola? Bueno, base de silla de oficina, que son sus rueditas con la que se pueden trasladar dentro del hospital, un CPU de escritorio común, hogareño, un monitor, y todo eso montado en un caño central que atraviesa el CPU como un brochet, todo unificado en un solo cuerpo como si fuese un robotito. Y básicamente internamente funciona igual, tiene el mismo sistema operativo, los mismos juegos, solo que a nosotros nos termina costando menos dinero porque no tenemos que comprar la microcomputadora, el acrílico, tenemos que comprar otros materiales, pero básicamente bastante más económicos. Entonces, como este proyecto es 100% pulmón, tratamos de maximizar el impacto y el desarrollo, abaratando lo máximo posible los costos. Y esto que empezó en la pandemia, y bueno, ya estamos en el 2025, justamente entregando la número 25, en este camino, en este tiempo transcurrido, ¿han tenido el acercamiento de algunas empresas para poder hacer más fácil el trabajo de ustedes, para poder ayudarlos en el desarrollo, en el financiamiento? Efectivamente, sí. De hecho, hace unos meses abrimos un esquema de sponsoreo a través del cual hemos recibido apoyo de empresas de Córdoba. Justamente las que vamos a llevar a Córdoba la semana que viene son de una empresa que se llama BM Agrícola, que se dedica a la venta de maquinaria de campo. Tenemos también una empresa que fabrica los camiones de residuos que funcionan aquí en la capital. Ajá. Bueno, la empresa está en Córdoba y ellos sponsorean una consola. También nos acompaña la Fundación Banco Provincia, también nos acompaña
acompaña la empresa, bueno, aquí hay un montón de empresas que han iniciado las tratativas, pero bueno, por el momento no hemos logrado el acuerdo. Nos acompaña Salesforce también, que es una empresa muy grande de software a nivel mundial. Bueno, estamos también en vínculo con universidades. Poco a poco hoy el proyecto está despegando y está logrando vinculación institucional muy importante. Todo esto a partir de haber convertido este proyecto en una asociación civil, digamos, conformada con los papeles ordenados, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Y en algún momento tuvieron el acercamiento de alguna de las empresas que fabrican estas consolas de juego? No, por el momento no, esperamos que algún día eso suceda. Sabemos de un proyecto en Estados Unidos que funciona así, en conjunto con Xbox, que llevan consolas a hospitales, pero aquí en la Argentina no hemos tenido todavía ningún vínculo. Pasa que tampoco son argentinas esas empresas que fabrican consolas, pero esperamos que algún día suceda. Claro, claro. Y con respecto al tema de los juegos, ¿la elección de los juegos son juegos que, digamos, están consensuados con con el hospital, con la problemática de cada chico, digamos, todas las consolas son iguales? ¿Cómo es el tema de la relación del chico con el juego, del juego con el chico? Bueno, hoy básicamente estamos usando juegos que son comerciales, ahí hay un gris legal, se llaman ROMs, que están disponibles en internet, sí. Y son juegos que han atravesado filtros de comercialización, es decir, no hay contenido sexual, no hay contenido de drogas, no hay contenido de violencia extrema, y este es básicamente hoy el curado de juegos que hacemos en nuestras consolas. Ajá. Más allá de eso, estamos trabajando porque nuestro sueño es que nuestra consola sea plataforma de visibilización de juegos desarrollados por argentinos, y en eso estamos trabajando muy duro para crear una rúbrica de selección de juegos, en particular que aborden temáticas. Estamos tratando de convencer a los nuevos desarrolladores de videojuegos que están en universidades que poco a poco empiecen a orientar sus desarrollos a juegos que sean amables y que traten temáticas para chicos internados en hospitales. Entonces, que posteriormente esos juegos puedan funcionar dentro de nuestras consolas y estén avalados por médicos, por psicólogos, y poco a poco empecemos a hacer que esos juegos que están disponibles en estas consolas tengan un mayor impacto, no solamente en el entretenimiento, sino también en procesos psicológicos asociados con su tratamiento, ¿no? Qué bueno, la verdad, tengo acá algunos mensajes que, bueno, de agradecimiento, de gracias por semejante trabajo. ¿De dónde viene originariamente este gusto por el tema de la solidaridad de ustedes dos, por ejemplo? Bueno, entiendo que esto se mama en casa. Bueno, en mi caso particular, mi vieja es licenciada en trabajo social y papá es militar retirado, ambos profesiones que de mucha entrega, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el papá de Dylan es enfermero que trabaja en el Garrahan, o sea que nos era muy natural de alguna manera unir nuestra pasión con el ayudar y bueno, y como te digo, también un poco de casualidad encontrar este camino y descubrir qué tan felices nos hace. ¿Qué pasa cuando ustedes que, digamos, son los creadores y arrancan cada consola de cero? ¿Qué les pasa como, por ejemplo, mañana cuando entregan una consola? Bueno, es una suma enorme de emociones. La primera sensación que puedo escribirte en este momento es que estamos entregando un hijo que va a servir para entretener a otros niños, pero cada consola es artesanal y lleva muchísimas horas de trabajo y muchísimo amor en el desarrollo y la construcción. Entonces, a cada una de ellas la sentimos como un hijo. Pero también sabemos que esos chicos van a estar entretenidos, divirtiéndose y haciendo un poquito más cortas sus horas de tratamiento, y eso nos hace muy felices. No deja de haber también una cuota de nerviosismo, porque a veces nos pasa que hay chicos que nunca jugaron un videojuego, que están tímidos, que no están de ánimo para recibirnos en la visita y nos tenemos que amoldar y corrernos de ese momento. Entonces también hay toda una cuestión de no perder la empatía, de entender esa situación de ese niño y de saber que estamos aportando un pequeño granito de arena en una cadena enorme para hacer que esos chicos puedan volver a su casa sanos. Es verdad, por eso lo acabaste de decir así muy rápidamente, es verdad que en algunos casos ustedes cuando le preguntan si le gusta jugar, muchos te dicen que no porque no lo hicieron nunca.
Exacto, sí, nos pasa muchísimo. Recordemos que la mayoría de estos chicos que están en tratamientos en hospitales públicos son chicos que vienen del interior, que no muchas veces han tenido la suerte de poder acercarse a una consola de videojuegos, que no muchas veces han tenido la posibilidad de tener una obra de arte cerca. Te cuento que cada una de nuestras consolas, además, es intervenida por un artista. Sí, entonces, eso te iba a preguntar, porque tienen una, digamos, lo que estuve viendo, tienen tan como pintadas, son preciosas. Exacto. Sí, son muy bellas porque invitamos a artistas a que además las conviertan en obras de arte, porque nos gustaba la idea de sumar un granito más de cultura a este proyecto y hacer que los chicos, además de recibir una consola de videojuegos, recibiesen una obra de arte. Y además hay otra capa más cultural, si se quiere, que es que en el menú de selección de juegos los chicos escuchan la orquesta argentina Corear, que es una orquesta que se dedica a tocar música de videojuegos. Son amigos de la casa y hemos logrado que nos donen en forma completamente hermosa un show sinfónico completo de ellos, así que los chicos cuando eligen un juego, mientras tanto escuchan a una orquesta sinfónica argentina. ¡Qué bárbaro! ¡Qué redondo todo! ¿Y en algún momento tuvieron algún comentario, digamos, negativo? ¿Cómo es la devolución después, de tanto de los médicos como de la familia de los chicos? Mira, siempre es de agradecimiento y siempre constructivo. Hay hospitales donde se usan más, hospitales donde se usan menos, de acuerdo a la idiosincrasia de los médicos. Usualmente en los hospitales donde hay practicantes, esas consolas están a full, porque claramente aquellos que son más jóvenes tienen menos prejuicios sobre los videojuegos y están más abiertos a usarlos como herramienta terapéutica. Sin embargo, siempre han sido elogios y ha sido agradecimiento. Sabemos que se usan muchísimo como herramienta terapéutica, incluso por ejemplo en el Hospital Gutiérrez nos encanta porque médicos y enfermeros expiden receta de uso de consolas, y eso es hermoso, saber que se ha incluido en el esquema de uso de herramienta terapéutica, para nosotros es lo máximo. Qué bueno. Y la administración después, eso es propia de cada hospital donde ustedes la dejan, ¿no? De cuánto tiempo se la dan, de qué manera se organizan, porque me imagino que en un momento debe provocar los chicos deben querer todos jugar de golpe, o cuando ya jugaron una vez deben querer repetir en forma lo más rápidamente posible. Por eso digo, debe ser también a partir de ahí la organización ya es un tema de cada hospital. Sí, y nosotros somos muy enfáticos en esto. Pretendemos que el personal hospitalario use esa consola como una herramienta terapéutica, haciendo uso responsable, evaluando si el paciente puede o no puede disponer de ese tiempo de juego, y si en el caso de que no la receten o no la presten hasta tanto el paciente no lo haga, aun cuando eso tiente. Siempre planteamos lo mismo. Uno de los ejes de la guarida es implementar el uso de videojuegos como herramienta terapéutica, y esto implica necesariamente la visión profesional y el criterio médico para decidir si el pibe puede o no puede jugar. ¿El nombre de la guarida por qué? La guarida originalmente, hace muchos años atrás, en Mendoza, mis padres son mendocinos y yo en algún momento vivía allá, abrimos un ciber con mi hermano, fue nuestro primer trabajo, y le pusimos de nombre La Guarida porque tenía nombre, el logo era un dragón, y poco a poco ese nombre, por las reglas que habíamos establecido en el ciber, se fue mutando a La Guardería. Teníamos reglas muy estrictas, no se podía insultar, había que ser fair play, no se podía pelear con el amiguito, y entonces básicamente las madres confiaban tanto en nosotros que nos traían los chicos a la mañana y los venían a buscar a la tarde. Y un poco era el espíritu que quise llevar al streaming. Durante mis transmisiones en vivo, muchos de los canales de streaming no llevan el nombre del streamer, y el mío, como yo me siento más grande y un poco fuera del entorno o fuera de rango de edad, quería que en mi canal fuese un lugar de bajada de línea de buenos valores. Entonces por eso La Guarida, porque era un lugar donde no había toxicidad, donde no había fair play, había que ser buen ganador como buen perdedor, no había que insultar, y bueno, y todos estos valores de alguna manera inculcados en mi infancia por mis padres y mis abuelos, quería trasladarlos al streaming, y por eso heredó el nombre La Guarida, porque es un lugar seguro donde venir a jugar y sentirse cómodo. Qué bueno, la verdad, felicitaciones, Miguel, tanto a vos como... ¿Este trabajo lo desarrollan ustedes dos solos o ya se está sumando más gente?
Hasta ahora hemos sido nosotros solos, pero estamos trabajando fuertemente para sumar voluntarios. Lo que nos pasa es que, bueno, es difícil la gestión de todo el proyecto, pero poco a poco necesitamos delegar también, así que estamos abriendo esquema de voluntariado y demás, y poco a poco creciendo. Para aquellos que quieran informarse sobre todo el laburo de ustedes, sobre lo que contaste del sponsoreo, en este caso del voluntariado, ¿de qué manera lo pueden hacer? Pueden escribirnos a nuestro Instagram. En Instagram nos encuentran como @laguaridaong. Allí o contesta Dylan o contesto yo, y estamos siempre disponibles para contestar. También pueden escribirnos a nuestro mail info@laguarida.org.ar. Y déjame aprovechar el momento, si existe alguien del otro lado que está escuchando y tiene la posibilidad de acompañarnos con algún dinero. Recordemos que este proyecto es sumamente a pulmón y muchas veces nos toca incluso hasta poner dinero en nuestros bolsillos para sostenerlo. Invitamos a que nos acompañen con el alias, que es exactamente igual que el Instagram, @laguaridaong. El alias es La Guarida ONG, igual. Perfecto, más fácil imposible. La Guarida ONG, ahí para ayudar, ahí para también ver a través del Instagram todo el trabajo que realizan, y aquel que se quiera sumar de una manera u otra, o acompañarlos en todo este desarrollo. La verdad, increíble, Miguel, felicitaciones. Para terminar, la última, ¿qué soñás con La Guarida ONG? ¿A dónde te gustaría que llegara? Tenemos muchísimos sueños con la guarida, pero el primero y más importante es hacer que todos los hospitales públicos de Argentina que atiendan infancias tengan a disposición consolas de la guarida para usarlas como herramienta terapéutica. Increíble. Gracias, Miguel, por este tiempo, gracias por conocer esta increíble historia y por todo el laburo que realizan. Ojalá que se puedan seguir sumando mucha gente sponsoreando, mucha gente ayudando, mucha gente siguiendo. Felicitaciones a ambos y bueno, cuenten con este humilde programa para lo que necesiten difundir, para las campañas que necesiten tirar para adelante. Aquí con Sensaciones siempre estaremos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y la difusión, se agradece siempre y a disposición para cuando gusten. Por supuesto, un abrazo gigante, Miguel. Un abrazo enorme, gracias. Con nosotros Miguel Blanco, presidente, fundador de la Guarida ONG. La verdad...